Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Berly Balanta y hoy vamos a hablar sobre las actualizaciones de la retención en la fuente respecto al decreto 572. Sí me gustaría pronto saber si de las personas que están acá, alguno eh, ha visto este decreto, sabe de qué trata o es primera vez que van a tocar el tema de retención en la fuente, si la han presentado o no, para así mismo saber cómo qué orden tomar, darle a este espacio y poder aportarles algo que ustedes necesiten conocer. Acá Fermina dice que es primera vez para mí. Ahora Sofía, primera vez. Dice, Sandra se ha presentado, pero el decreto no lo he leído detenidamente. Aquí. Grindy por acá dice que es primera vez. Acá ya le dieron el decreto, primera vez. Ma, Entonces, decía que la retención la realizaba en clases. Y aquí, a compartirles por acá. Buenas tardes, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Janet. la mi Berly, buena tarde. Buenas tardes, Sandra. Por aquí volviendo a ver caras que andaban perdidas. Lo mismo digo yo. Es que tú no estás en los otros cursos. Esperando finalizar el otro. Ya. Sí, la otra semana ya Ah, finalizamos. bueno, pues. Entonces, vamos a empezar para no demorarnos ya que el tiempo es corto. Y pues para resumir como un poco el tema del decreto, lo que tuvo fue un cambio en las bases y unas modificaciones en las autorretenciones. Quizás para unas personas o para otros, pues no tiene como mucho, como mucha importancia, solamente pues que cambiaron unas tarifas o no, pero para de pronto las empresas que manejan un presupuesto, tienen programado eh, organizada su parte tributaria para saber cuánto deben de pagar en impuestos o algo así, pues se les hace un poco más complejo porque realmente este cambio afecta mucho el bolsillo. ¿Y en qué sentido, dónde se ha visto la afectación como tal de este decreto? Más que todo en las autorretenciones.
hay autorretenciones que han tenido un incremento bastante significativo en la retención en la fuente, o sea, en el formulario donde se presenta. De las personas que están aquí, ¿alguien sabe qué es lo de las autorretenciones? ¿Alguien no sabe, perdón, lo que yo estoy hablando para hacer un poquito el paréntesis ahí? ¿O todos saben de las autorretenciones? Por acá Lady me dice que ya no. No, pues, igual yo le he hecho usted no que ya me digas. Ay, es que se le ve una cara de vaca. Yo, ay, Dios mío. Esa que colocó tiene su Y usted no la pudo, porque la pudo haber, o sea, que solo ella la pudiera ver. Laura, A mí cómo se con va a el voltear. Marlene, con el silencio, con el micrófono, por favor. Listo. Entonces, para los que no saben qué son las autorretenciones, la autorretención hace referencia al artículo 114, que es de las personas que están exoneradas de pagar o las sociedades que están exoneradas de pagar para fiscales, tienen que presentar esa autorretención mensual y es sobre los ingresos. En la mayoría de casos, eh, las empresas o hay personas, contadores que han presentado la autorretención solamente respecto a las facturas de ventas, pero la autorretención se dice que se debe presentar sobre los ingresos como tal. Y esos tienen una tarifa dependiendo de la actividad económica que desempeña la sociedad. En este caso, voy a compartirles por acá. Un Excel, donde acá están las autorretenciones y están las tarifas que presentaron cambio, ¿sí? Entonces, hay unas tarifas que tuvieron un incremento del 0,65, una del 1,10, otra del 2,10, otra del 2,70. O sea, fueron incrementos demasiado altos que pueden estar afectando a las empresas. Por lo menos esta, que es extracción de gas natural, tenía antes una tarifa del 1,80 y a partir del 1 de junio quedó con una tarifa del 4,5. ¿Qué quiere decir con esta tarifa? Es decir, que si esa empresa en algún momento tenía un ingreso de 1.000 millones, si tenía un ingreso de 1.000 millones, entonces esta empresa realmente todos los meses debía de presentar una autorretención por el 1,8%. Este valor de 18 millones tendría que consignarse o pagársele a la DIAN y al final de año o el año entrante en su declaración de renta se iba a descontar este valor. Pero con el nuevo decreto y el aumento que se le hizo a esas tarifas, entonces la empresa ya no va a tener que pagar mensualmente 18 millones, sino 45 millones. Y aquí es donde se empieza a sentir la diferencia porque la retención en la fuente se debe presentar con pago o tenemos un plazo de hasta 2 meses contado la fecha de presentación para realizar el pago sin incurrir en sanción. Entonces, este cambio así tan abrupto de este incremento, pues ha perjudicado mucho y golpea mucho el bolsillo de los empresarios porque pues es una diferencia bastante significativa, de lo cual no permite que la empresa pues haga flote, ya que cada mes va a tener que realizar un incremento de 27 millones para pagar impuestos. Esto hablándolo desde el punto de vista de que es una empresa que tiene esa cantidad de ingresos. Pero digamos que en la parte o en la experiencia que yo tengo con las empresas que yo manejo, pues obviamente sí va a afectar demasiado porque uno hace
una planeación tributaria en la cual usted ya sabe más o menos cuánto se va a gastar en impuestos y ahorita toca replantear todo nuevamente para este tema. Entonces, estas tarifas o estos cambios que se presentaron hace que tengamos que replantear muchas situaciones nosotros como contadores en las empresas, si somos contadores de los que asesoramos, porque si somos solo contadores de los que llegamos a solicitar información y presentarla, y ya pues sencillamente esto solamente hubo un cambio y se realiza el formulario. Entonces, hay empresas que estas autorretenciones pues siempre fueron significativas y de que cómo yo hago para saber pues cuál me aplica dependiendo de la actividad económica que yo tenga en el RUT. Muchas de las consultas de las personas que se registraron al BEN era que si tenían varias actividades económicas, cómo debían presentar la autorretención. Entonces, en ese caso, si ustedes tienen diferentes actividades económicas, pues la autorretención la deben pagar sobre la actividad económica que mayor ingreso haya tenido. ¿Sí? Entonces, sobre esa es la que usted mayor ingreso va, la que mayor ingreso tenga es sobre la que usted va a calcular la autorretención. Y esa autorretención pues agrupa todos los ingresos. ¿Sí? Aquí hasta el momento tienen alguna pregunta o todo está claro aquí. Ok, por acá dice Jessica que la empresa. O sea que se sumarían todas las tres, todos los ingresos de las actividades que tenga. Sí, claro, la autorretención tú la presentas sobre todos los ingresos. Y si tienes tres actividades diferentes y sobre las tres tuviste ingresos, debes presentar la autorretención sobre la que mayor ingreso tuvo, la actividad económica que mayor ingreso tuvo. Por acá dice que fue una pregunta. ¿Qué empresas no presentan autorretención? Bueno, no presentan autorretenciones las que están, las entidades sin ánimo de lucro, las que están catalogadas como régimen tributario especial que paguen para fiscales. ¿Cuáles otras? Hay una controversia y es que dicen que mientras usted no tenga empleados, puede no estar obligado a pagar la autorretención, pero pues no hay algo como puntual que diga qué sociedades no están obligadas a presentar la autorretención. Pero pues se asume que son todas las que están exoneradas de parafiscales, que es lo que habla el artículo 114, que son las que no pagan ni el 8.5 de salud, no pagan SENA ni pagan ICBF. Estas empresas son las que deben de practicar la autorretención. Que esta autorretención fue la que reemplazó lo que anteriormente se conocía como el CRE. Esa por ese lado. No sé si alguno tenga otra pregunta aquí para luego ir a mirar el tema de las bases. Ok, listo. Entonces, esta con el tema de las autorretenciones, pues estos fueron los cambios que hubieron por cada una de las actividades. Y ahorita pasamos a ver el tema ya de las retenciones como tal. Entonces, voy a tratar de compartirles aquí para que veamos la diferencia. Si me deja compartírselas aquí. ¿Me confirma si aquí logran ver los dos archivos? Sí. Sí, señora.
Entonces, con respecto a las bases de las retenciones, fue algo también de lo que habla este decreto y es que disminuyeron las bases para la retención. A mi lado izquierdo tenemos lo que eran las bases de retenciones hasta mayo y al lado derecho tenemos las bases que son las que aplican ya a partir del 1 de julio. Es decir, que ¿Sabes qué le Hoy, cuando ella se fue? ¿Sabes qué le dieron a esa persona? No le dieron ayer. Carolina, ¿me colaboras por favor con el micrófono? Entonces, esta base inició a partir del 1 de junio. A partir del 1 de junio ya tendríamos que estar utilizando esta tabla de retención donde la base en compras pasó de ser de 498, pasó eso, perdón, de 1.345.000 a 498. Es decir que todas las compras que yo le realice a personas declarantes o no declarantes de renta, ya no voy a tener en cuenta si la factura está por valor de 1.345.000 en adelante, sino a partir de 498.000. Esto hace que prácticamente tengan que estársele haciendo retención en la fuente casi que a todo mundo. Y viene algo muy puntual, pues habían casos o hay casos en los que para no tener que pagar la retención en la fuente, pues se solicitaban o se pedían que se hicieran facturas por debajo de ese precio, pero entonces ahora con esta disminución de base, pues prácticamente tendríamos que hacer qué cantidad de facturas para evitar, digamos que en el caso de que quieran evitar presentar la retención, cosa que no debe pues ser, el deber ser es que ustedes presenten la retención. Con esto posiblemente muchas empresas vayan a tener un saldo a favor o no tengan valor a pagar en la declaración de renta ahorita del 2025 o la del 2026. ¿Y por qué no tener un saldo a pagar? Pues porque estas retenciones que a mí me practican, yo me las voy a descontar en la declaración de renta y ahora súmele lo que se incrementó o a las empresas que le hayan afectado eh, el tema de la autorretención. Entonces es demasiado anticipo que ya va a tener esa empresa para la hora de presentar su declaración de renta. Que posiblemente esto haga que el año que viene haya una reforma tributaria porque luego no van a poder recaudar el valor que estaba estimado, pues porque ya lo hicieron mediante las retenciones en la fuente. Entonces, pues es un tema eh, bien complejo. Por acá dice Jessica que en el mes que no se haya practicado retenciones, hay que practicar la autorretención normal. Sí, la autorretención es normal, independientemente de que ustedes hayan realizado retenciones o no. Y eso empezó a funcionar bien así a partir del 1 de junio. A partir del 1 de junio son las nuevas tarifas. Incluso hasta la parte, y creo que la que más afectada en esta disminución de la base es la del café pergamino o cereza, porque tenía una base de 160 VTs, es decir, para el año 2025, 7.968.000 y la cual quedó solamente en 3.486.000. perdón, Berly, yo te hago una pregunta. ¿Sí, verdad? Tengo una duda. Empezaba el 1 de junio estos nuevos saldos, ¿cierto? Pero Sí, entonces se hace en esta que yo estoy haciendo de julio-junio, ¿cierto sí, que sí. sí? No, Sí, no recuerden. del mes pasado, sino de este julio que estoy haciendo junio. Ok, resulta que una cosa es practicar la retención y otra diferente es presentarla, ¿sí? En este caso, estas bases es para que tú las practiques en las compras que hayas realizado desde el 1 de junio. De junio, ok, listo. En Sí. junio, las compras que tú realizaste en junio, tú tienes que haberle practicado esta nueva retención. Y ahora para presentarlas, pues ya son las que hice en junio, que ahora son las que estoy presentando ahora. Ajá, exacto. Que Por ya, ejemplo, hoy me pasó que no me acordaba
Y miré una factura en 600 y algo, y yo, hey, ¿este por qué le sacaban retención? Y no me acordaba que es que ya eran 498. Ay, no. Exacto. Incluso la tarifa para servicios que son las más comunes ya dejó de ser de 249.000 a 100.000 pesos. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si hay empresas de que sí hacen facturas por debajo de la base, tenemos una base más pequeña, pero si yo hago dos facturas y me suman la base, ahí igual yo le voy a cobrar retención. Si llegan al tope. Eso es algo que todavía no han establecido bien. Hay conceptos, hay personas que dicen que no porque usted lo hace por cada factura, porque él habla de pago a bono en cuenta. Otros dicen que se acumulan. En lo general, yo hago la suma. Si yo tengo 3 facturas, 4 facturas del progreso, me suma base, yo le practico retención. Pero hay casos, he escuchado colegas donde dicen que no porque se mide solo por facturas. Pero es el tema. Profe, pero o sea, tú lo haces siempre y cuando la factura esté en el mismo mes, ¿cierto? La Sí, del acumulamos. mismo, sí, del mismo mes, que claro. Ah, ok. Porque por lo menos hay facturas o yo tuve proveedores que en algún momento me hacían 10 facturas el mismo día con un valor inferior. Berly, pero si es con fechas diferentes dentro del mismo mes. Entonces es que depende. Porque si bien un juez dice que usted la retención la debe practicar o la debe hacer cuando tenga pago o abono en cuenta, ¿sí? Tenemos claro esa parte de lo que es un pago o abono en cuenta. Sí, señora. Ok. Entonces, allí depende de cuál caso se dé primero, porque puede ser que tengan fechas diferentes, pero yo no las he pagado. Ya las causé, pero no las he pagado y fueron de fechas diferentes, pues ahí puedo identificar que tiene base de retención. Pero ejemplo, si yo fui hoy y compré y pagué, y no me tenía base para retención, luego voy a los 15 días y compro, pues no me daría base para retención porque volví y compré la otra factura y ya no tiene. Yo no le voy a decir al cliente, al proveedor, venga, es que yo hace tantos días y le compré y le voy a hacer retención ahora por las otras. No. Profe, Pero si es a crédito, sí. Si tú no le has hecho el pago, sí. ok, o sea, tú le haces la retención si es acumulada, pero cuando es a crédito. Sí, Sí, si no porque le he realizado el cada pago. uno si paga de contado, pues lo que tú dices, hoy paga una, mañana hace otra compra, pero no es mayor a retención, o sea, no aplica retención y así sucesivamente, pues no va a poder aplicarle retención. Ajá, es por decir, yo qué manejo o qué manejo yo le doy. Si yo sé que es un proveedor habitual al que yo siempre sí o sí, yo sé que en el mes le realizo cierta cantidad de compras, pues ya quedan de una vez patado y lo hablo con mi proveedor, venga, porque las compras suyas superan esto, entonces yo le voy a hacer retención en la fuente. Pero si es un proveedor esporádico, o sea, yo no sé si le vaya a volver a comprar, pues yo, y le compro aparte de eso de contado, pues no puedo como decirles a ellos, venga, es que yo ya le compré la otra vez, pero le pagué completo y ahorita le voy a hacer retención, no, porque pues eso fue en ese momento y yo no sabía si le iba a volver a comprar a esa persona o no. Pero en cuanto al decreto, no podrían tener una sanción de pronto más adelante, un requerimiento por la DIAN. No, porque tú tienes la evidencia de que tú compraste ese ejemplo. Tú vas a hacer unas reparaciones y tú compraste una cantidad de pinturas y lo hicieron, pero después ustedes no alcanzaron a hacer todo el trabajo y después van a hacer otro trabajo por allá, X o Y motivo a los 20 días, pues ya como que no tiene cómo entrar a decirles que usted tenía que haberle hecho retención. Y yo creo que más que todo eso se mira con el reporte de la exógena, porque es que cuando yo reporto las compras, es decir, si fue un proveedor X y yo ya le reporto un ejemplo, le compré 1.000 millones y quizás no le hice retención en la fuente, pues ya sí habría como que entrar a mirar, venga, ¿y por qué un monto tan alto si yo lo puedo promediar a los 12 meses y quizás
si me hice compras mensuales me va a dar una retención. Entonces yo creo que sí sería algo como de ponerle mucho cuidado en ese sentido. Pero pues ahí queda como la duda. Pero yo diría que cuando pagas de contado y tienes tu soporte y no sabes si le va a volver a comprar y el pago se prolonga varios días o se pospone por varios días, no habría necesidad de hacer. Por acá me pregunta, dice que yo presenté una retención hoy y ya la página automáticamente saca las nuevas tarifas. Sí, incluso la página saca nuevas tarifas y además también hay algo nuevo en la página de la DIO que es de marcar si la retención es ineficaz. No sé si los que han presentado ya presentaron retención, vieron esa parte. Igual ahorita se las muestro. Que Entonces, pues, yo la vi, pero no sé cómo que de qué se trata. pues sí, eso es un punto. O sea, yo también la estuve buscando como para identificar qué era, que realmente pues, no supe. Acá esperar a ver qué sale de esa perla. Igualmente, pues me imagino que son para las retenciones que cuando ya usted no realizó el pago y se da como por ineficaz ante la DIAN, o no sé qué cambios vengan, la verdad, respecto a eso. Pues la mayoría aquí sabemos cuándo una retención queda ineficaz, ¿sí? No. Una retención que se da como ineficaz o como no presentada es cuando, ejemplo, la retención, hoy estamos presentando, hoy se vence la que termina con el número 1, ¿sí? Entonces yo la presento hoy, no realizo el pago, pero la norma me dice que yo puedo tener hasta 2 meses para realizar el pago de esa retención como tal y liquidar los intereses que corresponden, ¿sí? Desde la fecha de que tenía que hacer el pago hasta la fecha que lo voy a hacer. Pero si yo no realizo ese pago y se pasa al día siguiente, ya la retención queda como ineficaz y se da como no presentada. Y yo tendría que volverla a presentar, liquidar la sanción, liquidar los intereses que correspondan y hacer el pago. Pero ya en este caso, cuando la vuelvo a presentar, yo debo de hacer el pago el mismo día, ¿sí? Es decir, la presento nuevamente y la pago el mismo día. No la puedo presentar hoy y luego hacer el pago mañana. Ay, ¿cómo así, Berly? Me dejó, ¿cómo así? A ver, ¿Cómo pues así, Carolina? ¿Me dejaste así? ¿Tú estuviste en el curso de no, impuestos? sí, pero es que, ¿sabe qué me deja pensando? Porque la tengo que volver a presentar. Ese Sí, paso claro. se me había como olvidado, porque por lo general, tengo empresas de que yo por ejemplo, hoy, son lo número uno, yo le hago las retenciones y le digo, hay que pagarlas hoy, bueno, en fin, cierto. Pero algunas personas no la pagan hoy. Dicen, entonces mañana llega y me dice, ay, tú me puedes volver a generar el recibo para pagar. Yo solamente le genero el recibo, pero no la vuelvo a presentar. Oigan lo que yo estoy diciendo. Cuando pasen los 2 meses y no Ah, haya realizado ya. el pago, se da como ineficaz y debes de presentarla Ven, nuevamente y realizar el pago, ¿sí? pero hay otro punto. Ahí tengo otro punto, qué pena. Pero entonces, no hay, me parece, pues tengo entendido que hay una ley que cuando es por menos de 10 300.000, VTs, ¿cierto? Que 10 es como, VTs, sí, son como 4.000 y algo, ¿cierto? 400 y algo. 498. Esas personas no tienen que pagar sanción por ella. Exacto. Esa es Mm, otra, que cuando usted tiene una retención en la fuente, siempre y cuando no haya pasado un año desde la fecha de presentación y le dé por debajo de 10 VTs, solamente liquida los intereses y paga.
Antes sí. Ah, bueno, listo. No, tu papá. Gracias. Ay, lindo. Amor, Profe, por favor, qué pena, no te entendí por favor, venga. Erika, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? ¿Cómo así que los 10 VTs? No, ahí quedé perdido. Pero tiene que ser después de que haya pasado 2 meses o cómo es, o es lo mismo. Exacto, o sea, ¿cuál es el plazo que tenemos para presentar la declaración de renta? Para pagar, perdón, la retención en la fuente. 2 meses. 2 meses contados a partir de la fecha. Mm. Pero, ya les digo exactamente el decreto, el artículo, perdón, ya se los comparto. Dice que, si ustedes están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, señor. Pero dice que si el valor a pagar de la retención está por debajo de 10 VTs, es decir, para este año, 498.000 pesos, 497. Si está por debajo de este valor, independientemente que haya pasado los 2 meses, es decir, no puede haber pasado un año después de la presentación. Es decir, si yo la presento hoy en julio, perdón, ahorita en julio, entonces la declaración, si me da por debajo de 497, yo la puedo pagar en diciembre, en enero, en febrero, y lo único que voy a liquidar son los intereses de mora. No voy a liquidar sanción. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Pero uno tendría que volverla, hay que inhabilitar, o sea, inhabilitar y toca volverla a presentar, a generarla. No, solamente generas el recibo de pago. Ah, ok. Hola, Berly. Hola, Lina. Entonces, hago una pregunta. Si ya pasan más del año, ahí sí liquida la sanción Sí, a los intereses. sí, señora. Ok, A los gracias. intereses. Por acá les voy a compartir el artículo 580-1. Por acá en el parágrafo dice que la declaración de retención en la fuente que haya presentado sin pago total producirá efectos legales siempre y cuando el valor dejado de pagar no supere 10 VTs y este se cancele a más tardar dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de vencimiento de plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a los que haya lugar. ¿No? Entonces aquí, en este caso, pues ya ustedes la presentan sin necesidad de liquidar sanción. ¿Listo? Entonces, no sé las personas que están aquí, bueno, si hay alguna duda respecto a este tema y de los que están aquí, sí saben cómo liquidar una retención directamente en el portal de la DIAN para que podamos hacer el ejercicio en estos 20 minutos que nos quedan. Hola, Berlín, te hago una pregunta. La, Bueno, lo que pasa es que yo tengo una empresa, ¿cierto? Que ellos con la anterior contadora nunca les había como dicho todo este tema de la retención. Entonces, ellos tienen varios proveedores que le hacen compras o a veces les prestan servicios y exceden súper esos montos, digamos que de 10 millones, 15 millones, etcétera. En este caso, pues yo ya les informé que a esos servicios y a esas compras hay que practicarles retención. A esos proveedores que nunca se les ha practicado la retención, ahora que lo vamos a iniciar a hacer, yo solamente cuando vaya a hacer el pago le descuento del 2.5 dependiendo lo que dé la tabla y se les paga el excedente o se tiene que enviar algún tipo de notificación o eso solamente se les saca el pago y ya. ¿Me dices, le vas a descontar del pago lo que no le hicieron de las otras retenciones? No, no, de aquí en adelante.
No, de aquí en adelante, que cómo se maneja ahí con los proveedores, porque como yo me imagino que ya están acostumbrados a que siempre se les paga completo, entonces no sé si uno solo descuenta y manda el excedente y ya. Pues lo normal es que a ti te llega la factura, tú practicas tu retención y pagas el excedente, ¿sí? Pero si es algo que quizás no lo vienen haciendo, pues yo te recomiendo que es mejor que les informes que se le van a empezar a hacer retenciones en la fuente o que averigües qué tipo de negociación tienen. Porque es que a veces llegan a acuerdos con el proveedor, con el dueño de la empresa, llegan a acuerdos como ejemplo, yo te dejo a este precio, pero entonces no me haces retención. Te lo digo porque pues a mí me ha pasado en ciertos casos, pero cuando tú ya decides que hay que hacer retención o les muestras de por qué tienen que hacer retención y esto y cambian, entonces ya el proveedor cambia precios y vienen allí al tema de la controversia y la polémica, entonces yo no le vendo, entonces yo no le puedo comprar y entonces ya el de Profe, la empresa viene y le dice a usted, es que yo no puedo dejar perder a ese proveedor. Entonces, eso ya pero ahí en esos acuerdos puede ser que lleguen a que la empresa a la que le está uno comprando, uno Tío asume derecho la retención. que reciba la Puede uno asumir PSM. la retención, puede llegar al acuerdo. Eso depende de las empresas como lo hagan con el proveedor, es que creería ya yo. depende del acuerdo que tengan. Paula Parra, ¿me puedes colaborar, por favor, silenciando el micrófono? Sí, eso ya depende del acuerdo que tengan con el proveedor. Es que se presenta mucho, pero pues el deber ser, Es que yo lo compré con tu vacío. el deber ser es ese, que tú pues le notifiques, si nunca le han hecho, le notifiques que se lo van a hacer. Es que en realidad él nunca las practicaba, es porque la persona que tenía anteriormente nunca le había informado. Entonces yo cuando le informé, él me dijo, no, pero a mí nunca me habían informado de esto. Ella cada mes le hacía era la autorretención, pero pues él no sabía que cuando hacía compras y cuando le prestaban servicios, pues tenía que practicar eso, porque pues usted sabe que muchas veces los empresarios no tienen conocimiento y pues dejan a mano de como que la persona que la contrata, pero no es porque tuvieran acuerdo, sino que es por falta de conocimiento como tal, en este caso del empresario y la persona que manejaba la contabilidad. Bueno, igualmente también pues tienes que mirar si esa persona no es autorretenedor, ¿no? Porque tampoco, quizás de pronto esa persona a la que le están haciendo la compra es autorretenedor, entonces por eso no le hacen la retención. Ya tendrías como que entrar a mirar exactamente como que cuál es el punto ahí. Sí, es algo que ya tienes que pues como entrar a mirar más al detalle, como para decir qué se debe hacer o qué no. Revisar, pues, yo te recomiendo pedirle la documentación a los proveedores para que te cerciores si son autorretenedores o no. Porque quizás tú le hagas retención en la presente y resulta que ellos son autorretenedores. Ah, Entonces, listo. Sí, igual uno los solicita es el RUT, ¿cierto? ¿Eso aparece en el RUT? sí, en el RUT. Ah, Ujú. listo, gracias, Bernie. Por acá me dicen, bueno, sí, el ejercicio, yo nunca he presentado en el portal, yo no. Los plazos de pago no aplican para las autorretenciones, ¿o sí? Pues los plazos de pago aplican para el formulario 350 de retención en la fuente y como en ese es donde se presentan las autorretenciones, entonces pues también se tiene en cuenta, ¿sí? Porque él habla es del formulario como tal de retención en la fuente y pues dentro de ese formulario está lo que es el rete IVA y lo que es las autorretenciones, entonces aplica para eso. El Delgado dice que el empresario es agente de retención. No es el empresario como, bueno, puede ser una persona natural también agente de retención, sino que aquí, pues cuando ella se refiere al empresario, estamos hablando como de la sociedad como tal, ¿sí? Y pues que el dueño de su empresa no conoce esta parte tributaria y la persona que estaba encargada de la contabilidad anteriormente, pues desconocía un poco el tema, porque si presenta autorretención debe ser una sociedad. Entonces, vamos a hacer por acá el ejemplo de ingresar al portal de la DIAN. Hay tanta gente que le tiene miedo al portal de la DIAN. Yo ya me Señora, acostumbré. ¿Y por qué? Y da miedo mover porque
¿Quién me habla? Listo. Entonces voy acá con el ejemplo del portal y ahorita, si tienen preguntas, me la dejan por el chat y ahorita retomamos. Entonces, el ingreso lo vamos a hacer acá por usuario registrado. Y vamos a ir acá donde dice a nombre de un tercero si vamos a ingresar para una empresa. Si es por una empresa, entonces digitamos el NID de la empresa, la cédula del representante legal de la empresa y la respectiva contraseña. Y le damos ingresar. Cuando ya estamos en el portal de la DIAN, le damos acá donde dice diligenciar y presentar. Y aquí ya vamos a buscar lo que es el formulario 350, que es el formulario de retención en la fuente. Sí, aquí en esta parte salen todos los formularios que se tienen. Y acá vamos a buscar el 350, que es donde presentamos la retención en la fuente. Y aquí, si ya han presentado retenciones, pues les va a salir en la parte de acá las retenciones que ya se han presentado. Y vamos acá donde dice nuevo borrador, dice asignar año. Si vamos a presentar la declaración de renta del 2025, entonces le vamos a dar allí periodicidad mensual y vamos a asignar cuál es el periodo que vamos a presentar. En este caso, vamos a presentar junio y le damos crear. Entonces, cuando le damos crear, llegamos acá a este portal que es el formulario. Y aquí, en la casilla 27, tú debes de seleccionar la actividad económica. Aquí ya vienen con las nuevas tarifas. Entonces debes de buscar la que corresponda. En este caso, yo voy a colocar la 7010. Y aquí me va a salir la tarifa del 1.1, que es la que a mí me aplica. ¿Dónde yo encuentro esta tarifa, esta actividad? Pues en el RUT yo la identifico. Y aquí ya viene el tema. Por rentas de trabajo, personas naturales, digito la base y al lado digito el valor de la retención. Esta renta de trabajo es cuando yo practico retención que lo paso por la tabla del 383. En este caso es donde yo lo coloco. ¿Listo? Luego, renta de pensión. Luego acá honorarios, y aquí en este caso debo especificar si son honorarios de persona jurídica o personas naturales. Lado izquierdo base, lado derecho el valor de la retención. Decir que si yo le hice retención a una empresa, entonces vamos a hacer aquí. Si yo le hice la retención, entonces yo lo que hago es acá, entonces acá al frente le coloco el valor de la retención. Listo, porque son... Y si tengo persona natural, entonces acá en persona natural, yo le coloco también lo mismo si le hice retención y le coloco el valor aquí si le hice. Entonces, si tengo comisiones, si tengo compras, yo voy colocando. Si tengo servicios, entonces si tengo personas jurídicas o personas naturales, si tengo arrendamientos, debo de saber cuál le corresponde a jurídicas y cuáles a naturales. Si tengo dividendos, si tengo compra, ¿sí? Y él acá me trae si tengo acá con personas del exterior, pues aquí ya tendría que mirar si es con convenio o no convenios y lo hago. Y acá ya viene la parte del contribuyente que es lo del 114.
que es para poder calcular la autorretención. Entonces, aquí en esta casilla yo digito lo de mis ingresos, que es lo de la autorretención. Solamente la casilla 19, en las casillas 59, ¿cierto? Solo en la 59, bueno, en algunos casos, yo no sé a qué se debe o qué corresponde, en algunos casos, él hace el cálculo automático. Yo tengo empresas a la cual yo le coloco el valor aquí y él me calcula la autorretención automático, como en este caso. Hay otras donde él no me hace el cálculo de la autorretención, sino que sencillamente me habilita la casilla y yo digito el valor manual. En esta 59 habla solo de las autorretenciones para las empresas que están exoneradas de pagar los parafiscales, ¿sí? Estas otras ya son de los que son autorretenedores por resolución, ¿sí? Los que la DIAN ya nombró como autorretenedores. Luego acá encontramos ya si tengo menos retenciones practicadas en exceso, indebidas o anuladas. Si tengo algunas devoluciones de las retenciones, pues yo diligencio la información y me resta el valor a pagar. Luego viene el RETE IVA. Este RETE IVA Berly, es cuando... qué pena interrumpirte, es que una duda sobre lo que dices arriba. Cuando no me la calcula automáticamente la autorretención, entonces, ¿cómo hago yo para saber qué valor tengo que poner allí? Yo sé que la base, pues, fueron los ingresos de, digamos, de ese mes, pero ¿cómo calcularía como tal allí cuánto tendría que autorretener? Porque tú tienes que saber cuál es la tarifa que maneja tu empresa. Con la actividad Ah, ya. económica de la Con la empresa actividad. tienes la tarifa de la autorretención. Ah, listo, gracias. Entonces luego acá si tengo RETE IVA, entonces le coloco si el RETE IVA es impuesto sobre las ventas, si es practicada por servicios no residentes, si son actividades diferentes de juego y azar, si tengo retenciones de impuesto de timbre nacional. Y a lo último ya digo, pues si tengo información, no. Si ya está todo correcto, le doy guardar. Una pregunta, profe. Sí. Si tengo alguna retención porque la devolvieron o alguna compra que yo devolví una nota, ¿sí? ¿Dónde la pongo? ¿No necesita la base? No, aquí solamente Solamente colocas el coloca valor la de las retención. retenciones practicadas en exceso, indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Pero Ahí solo solamente colocas coloco el la valor retención. el valor de la No retención. necesito colocar la base. No. Ok. Listo. Gracias. Y aquí ya le das guardar. Y aquí en guardar genera el PDF del borrador para que lo compare. Compartirles. Y este sería el borrador del impuesto. ¿Sí? Entonces acá están mis honorarios cuando fueron a persona jurídica, los que fueron a personas naturales, el valor de mi autorretención y este ya sería el valor de mi impuesto a pagar. Luego, después de haber verificado, tengo que pues tener en cuenta si la empresa tiene revisor fiscal para la firma. Si tiene revisor fiscal, pues entonces debe de hacer la firma tanto el representante legal como el revisor fiscal. Si no, solamente pues lo firma el representante legal. En dado caso, cuando el IVA da saldo a favor y si usted no está obligado a tener revisor fiscal, lo debe firmar el contador. Si no, no se da como, no tiene pues como validez y se puede perder el saldo a favor. Profe, o sea que si hay contador y revisor fiscal, tiene que hacerlo por el revisor fiscal, ¿cierto? Sí, por el revisor fiscal. Ok. Y aquí ya le damos firmar y cuando nosotros le damos firmar, pues él nos pide, nos saca este cuadro y nos pide aquí que lo envíe al correo. Hay dos opciones, si usted tiene acceso al correo del representante legal y si no, pues le acá donde dice ver mi bandeja de entradas y él aquí le va a mostrar la firma, el código para firmar. Copia ese valor, ingresa aquí el código de seguridad y le digita
la contraseña y le dan firmar. En este caso ya queda firmado el documento. Ya después de firmar, se habilita esta opción que dice presentar y se le da clic ahí y con eso ya queda presentada la retención en la fuente. Y ya luego ustedes pueden salir a observar. En caso tal tenga que hacerlo el revisor fiscal, entonces ustedes solamente lo firman por el representante legal, le notifican al revisor fiscal que ya puede firmar, él ingresa con el NIE de la empresa, pero con la cédula y la contraseña de él, y luego procede a hacer la firma. Le notifica a usted y usted se encarga de ingresar, presentar y luego generar el respectivo recibo de pago. Profe, una consulta, si solo la firma el revisor fiscal y no el representante legal. No, no te deja presentarla. ¿Y si es al contrario tampoco? Si es al contrario, sí, pero si se da como no presentada. Deben tener la firma de los dos y está obligado a tener revisor fiscal. Entonces, al corregirla, te tocaría liquidar sanción. Ok, perfecto. Gracias. ¿Listo? Y esta es la forma en la que se presenta. Si ustedes necesitan volver a ingresar, hacen todo el paso a paso, entran acá, desautorizan firmas, o autorizan firmas nuevamente. Y esta es la forma en la que se elabora desde el portal de la DIAN la retención en la fuente. Si usted necesita desautorizar o que encontró un error o una corrección, ingresan acá a la parte de firmado y le dan desautorizar. Si ustedes no hacen este paso, mientras tenga la firma, él no les deja editar el comprobante en la retención. ¿Listo? Entonces, para que lo deje editar, tienen que quitarlo y aquí ya vuelve y cambia. Sí, ustedes lo van a editar nuevamente. Y aquí ya vendría. En este caso, yo voy a anular este borrador porque esto no corresponde para que no quede. Y esta es la forma en la que se hace la retención en la fuente desde el portal de la DIAN. No sé si alguno más tenga alguna duda. Ven, te hago una preguntita, qué pena, la última. Sí, por ejemplo, si yo un mes dejé de hacer la autorretención, ¿cierto? Para no pagar sanción, yo la voy a presentar el próximo mes. En ese caso, yo puedo reunir los ingresos de los 2 meses y presentarla, pues, como para evitarme la sanción, o solamente cojo lo de ese mes y hago la autorretención, si no la presenté el mes anterior. Pues de poder tú puedes hacerlo. De que no es el deber es otra cosa. Pero pues sí, lo lógico es que la autorretención, los ingresos del IVA con los ingresos de la declaración de renta te deben de coincidir. Pero no hay ningún inconveniente que yo ponga en un mes lo que haya recibido en 2 meses y me haga y pague mi Pues autorretención. si la DIAN te llega a requerir, pues te pide que corrijas y pagues sanción. Si no, pues no pasa nada. Ah, bueno, pero sí es mejor coger lo de los ingresos del mes anterior que no hice autorretención Sí, claro, si no lo y hiciste, pues súmalos allí, pero no es no es el el deber. deber ser. Gracias. Ok. Por acá dice Zaida Patricia que tenía una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar acerca de la compensación de los saldos a favor en retención en la fuente. O sea, si hay una retención en la fuente y hay un saldo a favor, hay un valor, una estipulación mínima en cuanto al valor a presentar que se pueda, desde donde se pueda tomar, o sea, un saldo mínimo o un valor mínimo a pagar que permita utilizar el saldo a favor. Pero ¿tienes el saldo a favor en qué? ¿En retención? Ah, no, es en IVA, no, sí. Tienes un saldo a favor de IVA IVA, sí. y necesitas compensarlo con un pago de la retención. Sí. ¿Se Pues, puede hacer?
Pues sí, o sea, hay una que sí tú puedes ir y compensar si tienes un saldo a favor y el saldo a favor, sino que aquí en este momentico no me acuerdo cuánto es, pero tiene un valor eh, que tiene un valor, una subete creo que debe de tener para compensar o un monto. Pero yo se los averiguo y se los envío por el grupo porque ya tengo clases de declaración de renta ahorita a las 7. Ok, muchas No gracias. veo ninguno, creo, no sé. Creo que por aquí hay algunos, sí, están algunos, ya nos vamos a conectar. La otra, Gira Beleño me dice, para el tema de servicios, ¿puedes explicar un poco más? No sé qué refieres de explicar un poco más el tema de servicios, Gira. Montos. Para servicios, la base son de 100.000 pesos. 100.000 pesos es la base para la retención. Ya lo que hay que entrar a mirar es el tema de la tarifa como tal que le vas a aplicar, ¿sí? Dependiendo de si, te digo exactamente por acá, a ver si te lo alcanzo a decir aquí rapidito antes de conectar. Ya depende, mira, por lo menos si son servicios de hoteles y restaurantes, la tarifa es del 3.5. Si es licencia de software, no tiene base. Si es servicio de transporte de carga, es a partir de 100.000, es el 1%. Si es servicio de transporte de pasajeros nacional por vía aérea o marítima, es el 1%. Si es servicio de transporte de pasajeros por vía terrestre, sí, la base es de 498 y la tarifa es del 3.5. Si son servicios generales, pueden ser la tarifa del 4 o del 6, dependiendo si la persona declara renta o no, si estamos hablando de persona natural. En este caso. Sí, esta tabla se las comparto a los correos, pues les va a llegar solamente a los que estaban aquí registrados, porque pues de los otros, no sé si se conectaron otros sin estar registrados, se le envían al correo. Y las charlas sí quedan grabadas y se suben ¿se suben qué? Ah, bueno, las tablas más bien se las comparto por el grupo, si están en el grupo todos, entonces es más fácil. Y ¿qué más? Las clases quedan grabadas en YouTube, en el canal de YouTube. Yo les compartí el link de las clases por YouTube y me dice, para el curso me pueden escribir al WhatsApp, Santiago les contesta, igual les vamos a estar compartiendo los cursos nuevos que van a salir. Por acá, ¿quién más me pregunta? Que ya no alcanzo a leerlos. Desde cada curso presencial, la verdad, cursos presenciales no tengo en el momento. No sé si tú estás en Cali, yo estoy ubicada en Cali. El curso de contadores desde cero empieza ahorita en agosto. No, espero que haya sido muy provechosa la clase y ya me tengo que ir. Los espero en el próximo webinar, el de personas naturales. Ese sí vamos a tener un espacio, pero no voy a tener carreras. Ese sí es a las 7 de la noche. Vamos a tener un espacio de 1 o 2 horitas más o menos. Ese de personas naturales. El webinar como tal es el martes 15 a las 7 de la noche. Igual por los grupos se les está haciendo el recorderis. Ya les volvemos a compartir también el link de registro. Feliz noche, por aquí ya me tengo que desconectar. Dios la bendiga, muchas gracias. No, está desperdida, Gracias, profe. Carolina. Ajá. Ya No, nos por aquí la vemos. escucho, por aquí la escucho. Muchísimas gracias, profe. Pero con gusto. Dios la bendiga. Chao. A ver. Gracias, profe. Feliz noche.
Feliz noche, que esté muy bien. Profe, muchas gracias, Dios la bendiga. Gracias.